Lo que sucede en las aulas es un fiel reflejo de la sociedad. Los contagios COVID siguen al alza y las bajas del profesorado dejan a centros educativos con importantes dificultades. Pero no solo el COVID preocupa a los docentes. A la vuelta de la esquina tenemos convocatoria de oposiciones, proceso de matriculación y la incertidumbre del momento. De todo ello hablamos hoy con el Sindicato de Docentes AMPE. Nos recibe el secretario de Comunicación de AMPE en Albacete y tenemos muchos asuntos que repasar. Buenas noches, bienvenidos a Calle Ancha. Tema educativo por delante, atentos docentes y familias porque la vuelta al cole en este 2022 ha llegado con nuevos retos al frente. De todo ello hablaremos, pero antes, como siempre, los datos. Pocos esperaban esta última sexta ola COVID. Los contagios se han multiplicado cada día y lo que sucede en las aulas es un fiel reflejo de la sociedad. 73 docentes de baja en Albacete y esto supone un reto en el aula. Imaginaos en un centro rural, en donde es un aula unitaria, donde hay alumnos de diferentes niveles y estás solo con un docente o una docente, pues debe ser muy urgente esa cobertura de las plazas, pero incluso en los centros donde hay más profesorado, que se pueden cubrir unos a otros, pues ya están muy sobrecargados, con 2 cursos escolares muy complicados y también es necesario que se cubran todas esas bajas. Nosotros estimamos que la semana pasada prácticamente se dejaron sin cubrir la mitad de las bajas por motivos COVID que se produjeron. Los sindicatos docentes alertan, no se están cubriendo las bajas por COVID en el profesorado. La Junta tenía previsto incorporar esta semana a 164 docentes en Albacete dentro de un plan de refuerzo para evitar el abandono temprano. Dicen, motivo por el cual muchos interinos rechazaban cubrir bajas de 5 días lectivos. No negamos que es complicado poderlos cubrir por el número de bajas y sobre todo fundamentalmente por la duración de las mismas. Como les decía, hay ocasiones en las que, especialmente la semana pasada, como estaba la expectativa del nombramiento de este viernes de este número de docentes, pues muchos docentes, cuando se les llamaba para cubrir la baja, pues como tienen la posibilidad voluntaria de no aceptarlo, pues decidían legítimamente y lógicamente esperarse a ese nombramiento del viernes. Y se están cubriendo especialmente en aquellos centros que mayores dificultades presentan, en los que la baja de 2 docentes sobre por ejemplo, 10 o 12 supone un porcentaje bastante elevado y altera el funcionamiento del centro. Pero hay más demandas sobre la mesa. La figura de la enfermera escolar sigue en el aire. Los docentes arrastran 2 cursos COVID y siguen pidiendo a la Consejería más apoyo para unificar criterios. Los colegios, para tener esos protocolos de seguridad en materia de protección frente al COVID, han necesitado más dinero en los gastos ordinarios, en los gastos de funcionamiento internos dentro de cada centro. Ahí podemos hablar que más de un 20% se les ha subido la partida para que los propios equipos directivos puedan acometer esas medidas. Inversiones que también han llegado a colegios e institutos para mejorar las instalaciones. Esta Navidad, consejero y delegado visitaban el nuevo ascensor del Colegio Parque Sur de la capital, pero dicen hay más de 70 actuaciones previstas o en marcha para 36 centros educativos de la provincia. Además, tras la mesa sectorial de ayer, tenemos a las puertas nueva oferta pública de empleo, proceso de matriculaciones, nuevas necesidades y siempre nuevos retos que analizamos hoy de la mano del Sindicato AMPE en Calle Ancha. Bienvenidos. Manuel Tebas, secretario de Comunicación de AMPE Albacete, también de Castilla-La Mancha, muchas gracias por recibirnos en lo que es la Casa del Docente, podemos decir. Sí, en la sede de AMPE, que es el sindicato mayoritario de enseñanza pública que representa a la mayoría de los docentes de la provincia y de la región, así es. Bien, Manuel, pues esta semana les hemos escuchado decir que lo que pasa en las aulas es básicamente un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Volvemos a las aulas, un 2022 en la que nos salpica una sexta oleada COVID que pocos esperábamos,
Pues primero preguntarle cómo se está dando todo esto en el aula, qué es lo que está pasando. Sí, a nosotros desde AMPE nos gusta recordar que creemos que las aulas, los centros escolares son entornos seguros. Creo que así se ha demostrado durante el curso pasado y también lo que llamamos de este curso, pero es cierto que no dejan de ser un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, y ante el aumento de los casos por esta nueva variante y en esta sexta ola, pues es cierto que también, lógicamente, pues habrá probablemente más aulas confinadas, y también ya estamos viendo que hay mucho más docentes de baja, así es. Pues si hablamos de reflejo de la sociedad, las bajas laborales pues nos salpican a todos los sectores. Esta misma semana escuchábamos al delegado de Educación hablar que en la provincia de Albacete pues teníamos apenas a día de hoy unos 70 docentes de baja. Yo no sé cuál es la percepción o la realidad de lo que han podido testar en el aula desde el sindicato. Bueno, pues los datos, desde luego, nosotros los ponemos en cuarentena, vamos a ser un poco cautos con esos datos. Para nosotros son algo más, porque a nivel regional, también datos oficiales hablaban de más de 1.200 docentes de baja a nivel regional, nos parecen poquitos, 70 en la provincia de Albacete. Nosotros estimamos que probablemente estén entre un 5 y un 10% de los docentes de baja. Al menos hemos contactado con muchísimos centros de la provincia de Albacete y esos son los datos que reflejan, pero no olvidemos que los docentes están muchas horas, con muchos alumnos y alumnas en los centros, y es lógico que bueno, pues esa incidencia también llegue a los centros educativos, pero quiero recordar, para tranquilizar, que entendemos desde AMPE que siguen siendo centros seguros. Manuel, ¿por qué es importante cubrir estas plazas? Es decir, lo escuchábamos también, sabemos que a día de hoy son 7 días de baja para cualquier trabajador, 5 días lectivos podemos decir, pero ¿por qué es importante cubrir las bajas de la docencia, aunque sean de poquitos días? Nosotros desde AMPE llevamos muchísimo tiempo demandando un sistema más ágil, de cobertura inmediata de las bajas, no ahora por la pandemia, desde que cambió el sistema de cobertura de bajas, porque nosotros entendemos que es importantísimo que no se pierda ningún día lectivo por el bien del profesorado, sobre todo del alumnado y de las familias. También las bajas de 4 o 5 días, ¿por qué no? Entonces nosotros estamos demandando sistemas que ya tienen en otras comunidades autónomas, que publican las plazas a proveer, y todos aquellos aspirantes que están en las listas de interinos o bolsas de reserva o bolsas extraordinarias puedan optar a esas plazas en un sistema mucho más ágil. Nosotros ahora en Castilla-La Mancha tenemos un sistema semanal de cobertura de bajas, y luego para aquellas bajas que la Administración considera urgente, para AMPE todas son urgentes, pues habilita el sistema telefónico, que es un sistema muy arduo, y más pues estos días en que está habiendo tantas bajas. ¿Por qué no se están cubriendo? Es decir, alertaban los sindicatos, no se están cubriendo, desde la Junta también decían, son los propios docentes los que están rechazando cubrir estas plazas, y todo tiene una explicación. Sí, se ha dado una circunstancia excepcional, que la semana pasada, con la vuelta a las aulas, había pendiente unos programas de refuerzo y de apoyo, se iban a adjudicar cientos de plazas, sustituciones hasta junio. Y había de por medio estas bajas COVID que son de 4 o 5 días. Lógicamente los docentes rechazaban las de 4 o 5 días para optar a esas sustituciones que les diese esa estabilidad laboral y poder trabajar hasta junio. Todo esto se hubiese solucionado si la Consejería de Educación hubiese hecho caso a AMPE y hubiese implantado estos programas de refuerzo durante el primer trimestre, que era lo lógico. Planes de refuerzo al comienzo del curso y no ya en el segundo trimestre. Pero bueno, bienvenidos sean todos estos docentes de refuerzo hasta final de curso. Unos 170 docentes aproximadamente que se han incorporado a las aulas en la provincia de Albacete, algo menos porque te veo hacer así y siempre sí, los datos también tienen que ser rigurosos, pero digo, se han incorporado dentro de un plan denominado de excelencia educativa, ¿no?, contra el abandono escolar, y también preguntarle cómo se desarrollan estos planes, para conocer también un poco cómo llega ese refuerzo y a qué se va a dedicar. Sí, son planes de refuerzo, prepárate, ilusiónate, titulas, etcétera, dirigidos a educación primaria y a educación secundaria. Hacía así porque realmente, bueno, nosotros siempre cuestionamos los datos porque, bueno, la Consejería de Educación siempre cuenta aquellas ampliaciones de contrato, medias jornadas, lo cuenta todo como, digamos, docentes, jornadas completas que vienen a reforzar. Ojalá y fuesen así, porque sería más que necesario. Son programas que vienen con fondos europeos, de programas de desarrollo. Esperemos que duren mucho, pero bueno, pues entendemos un poquito, permitirme la expresión, que son un parche. Entonces, realmente lo que necesitamos en el sistema educativo es reforzar las plantillas reales de todos los centros educativos, aumentarlas para que ese profesorado sea permanente en los centros educativos, dé estabilidad a los proyectos educativos, a los centros, y se puedan paliar en la medida de lo posible pues todas las necesidades que están surgiendo durante estos 2 últimos cursos escolares, porque no olvidemos que no solo es labor de los docentes mantener las medidas higiénico-sanitarias, también tienen que seguir haciendo toda su labor docente y las necesidades que van surgiendo por estas situaciones tan excepcionales que estamos viviendo estos últimos meses.
este 2022, bueno, este curso escolar lo van a terminar ya con las plantillas con las que están, y decían, de nuevo se ha vuelto a cargar toda la responsabilidad en el docente derivada de esas medidas anti-COVID. ¿Qué les hubiera gustado? El apoyo que exigen a la Junta, ¿de qué modo tendría que haber llegado? Sí, como bien dices otra vez, de nuevo, en esta vuelta a las aulas se ha cargado toda la responsabilidad a los docentes, a los equipos directivos en especial y también al alumnado y las familias. Nosotros desde AMPE también reconocemos esa labor que están haciendo, ese apoyo que están haciendo para mantener todas las medidas en los centros educativos, pero realmente medidas importantes, si nosotros revisamos todos los protocolos publicados por la Consejería del Gobierno regional, medidas importantes no han llegado a los centros educativos. No ha habido una contratación exhaustiva mayoritaria de profesorado, no ha habido una bajada del número de alumnos y alumnas por aula en ningún nivel educativo, solo en educación infantil 3 años a 22 y de cara al curso que viene, es decir, no ha habido medidas importantes, no se ha incorporado la figura de la enfermera escolar, no hay un sistema ágil de sustituciones, entonces, bueno, pues nosotros demandábamos todas esas medidas importantes de calado para hacer frente a estos cursos escolares que finalmente, por desgracia, pues no han llegado. Esperemos que este sea el año de la recuperación y que de cara a los próximos cursos sí que lleguen a los centros. Apenas las novedades que teníamos de la vuelta al cole en este enero de 2022 ha sido pues los confinamientos completos de las clases, ¿no? Ese mínimo establecido, 5 alumnos como mínimo para que se confinara un aula. ¿Cómo se está desarrollando o cómo ven realmente esta medida, si es algo efectivo? Fijaos las medidas que han llegado a los centros nuevas, fijaos, han consistido en mascarilla en los recreos, pero eso ya lo tenemos en el resto de la sociedad, es obligatoria en exteriores, con lo cual no es nada novedoso ni nada que haya supuesto una inversión extraordinaria en los centros educativos. Y como bien dices, pues también el confinamiento de las aulas a partir de 5 positivos o el 20%, dependiendo del alumnado, pero entendemos que no es una medida preventiva, es algo que ya ha ocurrido, se confina en el aula, pero realmente para prevenir esa situación de 5 contagios en el aula no hay unas medidas importantes, como decíamos. Nosotros desde luego nunca vamos a cuestionar lo que son las medidas sanitarias, pero sí que demandamos medidas para prevenir esa situación previa a que haya tantas aulas confinadas o tanto alumnado positivos en las aulas. Manuel, ¿cómo se vive todo esto en zonas rurales, donde hablamos de aulas con apenas incluso un docente encargado de lo que es ese colegio rural? ¿Cómo se desarrolla en este tipo de sitios o cómo está la escuela rural derivada de toda esta situación que vivimos? Nosotros desde AMPE llevamos tiempo demandando que se haga una especial atención a las zonas rurales, entendemos. Todos los centros rurales son centros de difícil desempeño por sus circunstancias excepcionales. Es un poquito la labor docente, podemos decir, un poquito más ardua, llevar la enseñanza pública a todos los rincones de la provincia, y por eso siempre demandamos, estamos ya tiempo demandando un nuevo acuerdo de itinerancias que compense a esos docentes que están pues por toda la provincia llevando la enseñanza pública, moviéndose con sus coches particulares entre diferentes centros educativos. También cuando al principio del confinamiento también se notó un poquito más en las zonas rurales el tema de los medios técnicos, informáticos, de wifi, etcétera, para poder seguir las clases lectivas a distancia. Entonces nosotros también efectivamente demandamos más medidas para el entorno rural y que la enseñanza pública pueda seguir llegando a todos. Hablaba del wifi, ¿no?, en zonas rurales, pero tras un proceso de digitalización, podemos decir, del aula también. Mira, la semana pasada en este mismo programa nos decían instituciones como Cáritas, pues con todo esto hay muchas familias con niños que están teniendo graves dificultades para seguir las clases. ¿De qué modo se ha podido adaptar todo esto? Es decir, ¿en qué punto estamos? El profesor también tiene que hacer un esfuerzo por integrar a todos los alumnos, ¿verdad? Estamos más preparados, es así, en los centros educativos, también las familias, pero se estima que al principio del confinamiento prácticamente un 10% del alumnado no disponía de los medios necesarios, informáticos, técnicos, para seguir las clases. Puede ser a priori que no parece mucho, bueno, 1 de cada 10 alumnos no parece mucho, pero es que en la provincia tenemos 78.000 alumnos, el 10% son casi 8.000 alumnos que tenían dificultades para seguir las clases a diario. Entonces creo que se hizo un esfuerzo por parte de la administración, es cierto, pero era una situación muy complicada para todos, de la que hemos aprendido, de la que estamos un poquito más preparados, pero nosotros en AMPE vamos a defender siempre, además de que estemos preparados con un plan de digitalización real en los centros, con dotación de material para todos, para los centros, pero también para las familias. Claro. Siempre vamos a intentar estar preparados para cualquier situación, pero vamos a defender la enseñanza presencial siempre, porque nada, a día de hoy nos hemos dado cuenta que sustituye esa enseñanza presencial, ese contacto directo entre el alumnado y el profesorado. Entonces, de momento, tenemos que apostar por esa enseñanza presencial.
¿Y el docente cómo lo está llevando todo esto también? Bueno, pues lógicamente como sindicato mayoritario nos llegan muchísimos testimonios, estamos lógicamente a diario en contacto con los centros educativos y los docentes están un poquito sobrecargados porque, como decía antes, se suma a sus labores inherentes a su profesión, las de mantener las medidas higiénico-sanitarias, las de hacer de enfermera, de prevención. Un ejemplo, el año pasado, por estas fechas que sabéis que teníamos el temporal Filomena, los docentes, el equipo directivo fueron los encargados de revisar las instalaciones de los centros educativos para determinar si eran seguras o no. Nosotros pensábamos que eso lo tenían que haber hecho técnicos cualificados de los ayuntamientos, es decir, se van sumando labores a los docentes, están un poquito sobrecargados, también hay muchísima burocracia en los centros educativos, nos lo dicen muchísimo y bueno, pues esperemos que se descargue un poquito a los docentes en los próximos meses, porque es cierto que al igual que los sanitarios, nosotros somos Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad y también tenemos los testimonios de los compañeros de Sanidad, pues son dos profesiones que es cierto que estos últimos meses ya están un poquito sobrecargadas. Sí. Y yo, Manuel, conforme le escucho hablar, pues me van viniendo a la cabeza situaciones, decíamos, Filomena hace un año exactamente, y denunciaban también situaciones pues de falta de climatización en las aulas, de este tipo de situaciones que durante la Navidad hemos visto también el delegado de la Junta y el director provincial visitar colegios, anunciar un plan de mejora de infraestructuras. ¿Cómo se está desarrollando? Decían unas 70 actuaciones que si no estaban en marcha se iban a poner en marcha de inmediato. Sí. ¿Seguimos teniendo problemas de climatización, por ejemplo, en el aula? Seguimos teniendo problemas porque realmente tampoco se ha hecho la inversión necesaria en los centros educativos. Purificadores, filtros EPA, planes de ventilación, pero como decía antes, planes de ventilación supervisados por técnicos, por profesionales, no por los propios docentes, que al final van a tener que entender de todo. Entonces, es cierto que hay ventilación en las aulas, pero también estamos viendo, conforme aprendemos de la pandemia, estamos viendo también que hay formas más correctas de ventilar, hay unos tiempos, etcétera. Y todo eso, pues nosotros pedíamos también, como medida de la vuelta a las aulas, que lo supervisasen técnicos profesionales que entendiesen de esto y que diesen, bueno, con la mejor solución posible, pero también con la dotación de materiales a todos los centros educativos, que llevamos pidiendo desde el principio de la pandemia, que se renueve la dotación no solo de geles, mascarillas, etcétera, sino también que se implante ese plan de ventilación de los centros con filtros EPA, con purificadores, con medidores de CO2. Es importante que todos los centros cuenten con eso, pero bueno, pues parece ser que todavía no llega todo ese material a los centros. Manuel, ¿de qué modo les hubiera ayudado que este curso se hubiera implantado la enfermera escolar, ¿no? Que es algo que veníamos escuchando y que parece que ahora lo hemos visto como más necesario que nunca? Sí. ¿De qué modo les hubiera ayudado? Podemos decir con total seguridad que la figura de la enfermera escolar es una reivindicación histórica de AMPE, llevamos muchísimos años pidiéndola y cuando todo esto empezó dijimos, bueno, como se suele decir, no hay mal que por bien no venga, van a implantar la figura de la enfermera escolar en los centros para supervisar los planes, los protocolos, para dar esa seguridad, esa confianza, medidas higiénico-sanitarias, una figura profesional de referencia en los centros, pero nada, tampoco ha llegado a los centros, tampoco demandamos una enfermera o enfermero escolar en cada centro educativo de la provincia o de la región. Entendemos que bueno, probablemente habría sido una vida también muy complicada, pero bueno, localidades grandes como Almansa, La Roda, Villarrobledo, Ellín, ¿por qué no contar con una o dos enfermeras para todos los centros? En Albacete, pues como un equipo de enfermeras o enfermeros pendientes de todos los centros, que sí que hubiese dado muchísima tranquilidad a las familias, a los docentes y probablemente, bueno, pues las medidas higiénico-sanitarias todavía hubiesen sido mejores. ¿Hubiera ayudado esto también con la campaña de vacunación? Que, por cierto, yo no sé cómo la están recibiendo en los centros escolares, porque si teníamos dudas los adultos, cuando se trata de vacunar a menores, yo me imagino que las familias también pues utilizan al docente, ¿no? como persona de confianza para preguntar cómo va a ser esto, cómo se debe hacer, no sé, cómo se está dando. Sí, la franja de 12 a 5 años, es cierto que la vacunación lleva muy buen ritmo, se ha empezado hace poquito, hace un par de días con la vacunación de los más pequeños de 5 años. Nos hubiese gustado que también la tercera dosis de los docentes no hubiese sido, bueno, pues digamos a discreción de los docentes que han tenido que ir aquí en Albacete, por ejemplo, al pabellón de la feria, a los centros de salud, digamos, a buscarse un poquito la vida para que les pusiesen esa tercera dosis. Nos hubiese gustado que hubiese sido planificado, programado por la propia consejería antes de la vuelta a las aulas y que todos los docentes hubiesen contado con esa tercera dosis, pero bueno, finalmente ha sido un poquito búscate la vida, pero es cierto que la mayoría de los docentes ya tiene esa tercera dosis y la vacunación de los pequeños también va a buen ritmo, también la de los mayores está prácticamente al 90% antes de empezar el segundo trimestre.
En esta situación también, bueno, pues decimos el docente a la vez es padre o madre en casa, y si hablábamos de las bajas laborales como un reflejo de la sociedad dentro de la docencia, pues hay una reivindicación que también se hace efectiva dentro de la docencia, y es qué pasa con los permisos para el cuidado de hijos en caso de por ejemplo, tener un aula confinada y que uno de ellos sea mi hijo. ¿Cómo está este tema? Algo que también nos sorprende, que no se haya regulado con la situación que tenemos ya prácticamente, que vamos para 2 años, que no se haya regulado ese permiso de cuidado de hijo o de hija en el domicilio por motivo del COVID. Nosotros en AMPE tenemos un precedente, que es una sentencia que ganamos hace un par de años, por un caso que tuvimos de una madre que se quedó al cuidado de su hija menor y bueno, pues tuvo que quedarse 3-4 días en el domicilio, no estaba hospitalizada, pero se quedó lógicamente a cuidarla, no tenía con quién, y había que ofrecerle cuidados especiales. Cuidados especiales pueden ser tomarle la temperatura, tenerla hidratada, tampoco tiene que ser nada digamos, del otro mundo, pero cierto que le quitaron esos días que estuvo al cuidado de su hija. Nosotros lo recurrimos, fuimos a juicio, lo ganamos. El juez dijo que lógicamente que prima el cuidado de la madre hacia la hija menor, prima antes que lo laboral, y nos dieron la razón, pero no terminan de regular ese permiso, y ahora lo que pasa es que es una situación muy habitual con el confinamiento por positivo con COVID, pero no existe todavía ese permiso, pero lo seguimos demandando. Por cierto, momento importante para las familias porque se inicia el proceso de matriculación, ¿no? No sé si ya tenemos fechas o si se puede ir hablando. No tenemos fechas, las tendremos en los próximos días, probablemente, o sea, del 1 al 28 de febrero, ese plazo para solicitar centros. Se pueden solicitar hasta 5 centros, luego más adelante ya será el proceso de matriculación, pero mucho más adelante. Está a punto de publicarse la orden que fija todas las fechas de este proceso, importante proceso para solicitar centro para aquellos pequeños que van a incorporarse al sistema educativo. Bueno, pues iremos dando cuenta pendientes de esas fechas, y otras fechas importantes son para los docentes. Oferta pública de empleo tras la mesa sectorial, ¿en qué ha quedado todo esto? Bueno, pues finalmente hemos vivido una situación de incertidumbre con esa nueva regulación del sistema de acceso englobada en este plan de estabilización que viene de otras comunidades, pero que finalmente, lógicamente, afecta a todas las comunidades porque el Real Decreto que regula el acceso al empleo público pues es estatal. Se ha optado aquí en Castilla-La Mancha, al igual que prácticamente la mayoría de comunidades, por adelantar la convocatoria de oposiciones para poder convocar con la normativa que hay vigente, porque bueno, probablemente si nos hubiésemos esperado a esta nueva normativa que hubiese salido, pues igual hasta abril no había salido, iba a ser muy complicado el convocar oposiciones, y AMPE siempre que se pueda y siempre que sea un número suficiente de plazas va a apostar por la oferta de empleo público. No olvidemos que van a ser 1.035 plazas, 1.035 nuevos funcionarios y funcionarias que se van a incorporar a los centros educativos con la estabilidad que ello da, no solo para estos profesionales, sino también para los propios centros educativos y para los proyectos educativos de los centros. Entonces, AMPE siempre va a ser un firme defensor de las oposiciones con un buen número de plazas. No sé si en 2020 todo esto se frenó por el COVID y ahora se ha recuperado, ¿no? Claro, así es. Podemos decir que bueno, pues nos hemos saltado un año, y por eso bueno, pues, el año pasado fue la convocatoria de enseñanzas medias y este año es convocatoria del cuerpo de maestros, que probablemente se publique ya el 8 de febrero. El plazo será del 9 al 28, todo esto por confirmar, pero probablemente sea así, y nosotros desde AMPE brindamos toda la ayuda, haremos charlas informativas para ayudar con la solicitud, durante todo el proceso estaremos ahí, lógicamente, nuestra obligación y nuestra labor, y ofrecemos desde aquí toda nuestra ayuda a todos los aspirantes que se vayan a presentar. Manuel, el COVID no lo frena todo, frenó las oposiciones en cierto modo, este año se recupera esa convocatoria, y desde el sindicato yo no sé si siguen realizando campañas dentro del aula. Veníamos hablando pues de situaciones de bullying, situaciones de un buen uso del teléfono móvil, ¿no? Inculcando tanto a los peques como a los propios papás y mamás en casa. Todo esto ha quedado un poco paralizado por la irrupción del COVID, ¿o se lleva de forma paralela? Se lleva de forma paralela. Hemos retomado 2 campañas que en su momento fueron todo un éxito en los centros educativos, que es la del buen uso de WhatsApp del grupo de padres y madres. Con esto no quiero decir que la mayoría o que sea algo generalizado,
puntualmente, pero es cierto que bueno, pues hay ciertas actitudes en los grupos de WhatsApp de padres y madres que a los docentes y a AMPE no nos gusta, y entonces bueno, pues hicimos esta campaña del buen uso, pues para que las familias conozcan que hay cauces de participación, para, bueno, pues para hablar con los tutores, con los docentes, con el equipo directivo, y que no es necesario bueno, pues, digamos, calumniar o hacer ciertas opiniones en los grupos de WhatsApp. Entonces bueno, hicimos esa campaña del buen uso, y también una del buen uso de las redes sociales dirigida al alumnado de primaria, pero sobre todo al alumnado de secundaria. También ante el aumento de esas actitudes de acoso a través de las redes sociales, también hemos retomado esa campaña, pero también tenemos ahora dos campañas que, bueno, en paralelo, que es la de docentes esenciales. Hemos visto, nos hemos dado cuenta que los docentes también son esenciales para el desarrollo de la sociedad, y también una que es de ahora enseñanza pública, porque creemos que es el momento de invertir en enseñanza pública, en su profesorado y en la comunidad educativa. Desde luego, máster acelerado en tantas cosas, ¿no? Sí. Que tiene que saber el profesor, el maestro, la maestra. ¿Cómo les gustaría que hubiera sido este 2022? Bueno, mejor dicho, yo para ir finalizando, siempre yo sé que AMPE tiene una hoja de ruta, y hasta que no la va tachando, simplemente se van añadiendo, ¿no? a esos retos, a esas necesidades de la comunidad educativa. ¿Cómo ven el futuro? ¿Qué les gustaría que se implantara, aunque en este curso escolar 2021-2022 hayan quedado un poquito en el tintero? ¿Cómo les gustaría que fuera el futuro en el aula? Pues nos hubiese gustado que este curso, los anteriores, vamos a dejarlo para el que viene, sea el curso de la reversión total de los recortes educativos que llevamos arrastrando ya varios años. Como he dicho antes, nos hubiese gustado que hubiese sido el curso de aulas con menos alumnos, para poder atenderles mejor, darles una mejor respuesta, el curso de las plantillas con muchos más docentes, también el curso de reforzar la inclusión educativa en Castilla-La Mancha, un curso con menos horas lectivas, porque bueno, también los docentes van totalmente sobrecargados, eso generaría muchas más plazas de plantilla y una mejor atención al alumnado. No olvidemos que todas las mejoras profesionales o laborales del profesorado revierten de manera directa en el alumnado y en la familia. En definitiva, nos hubiese gustado que hubiese sido el año de la enseñanza pública, de su profesorado, y que se hubiese apostado de manera definitiva por todos ellos. Algo bueno que están demostrando todos ellos, toda la comunidad educativa, con el profesorado a la cabeza, es que estamos en buenas manos. Sigue siendo una profesión muy vocacional, muy responsable, y que está sacando adelante pues dos cursos complicados, y así lo van a seguir haciendo. Pues vocación y responsabilidad, que desde luego Manuel encarna en representación de otros muchos que están detrás. Lo dicho, muchas gracias por recibirnos en la Casa de los Docentes, y espero que podamos hablar con mejores noticias, o habiendo hecho check a muchas de esas reivindicaciones que vienen haciendo. Gracias, Manuel. Gracias a vosotros por contar con la opinión de AMPE. Repaso hoy a la situación en las aulas, preocupaciones de la comunidad educativa que implican a familias y docentes. Nosotros ponemos los datos, los profesionales hablan, y en ustedes quedan las conclusiones. Gracias un día más por acompañarnos. Ya saben que tenemos línea abierta con todos ustedes. Pueden hacernos llegar sus dudas, quejas o temas de los que les gustaría que hablásemos en nuestro teléfono WhatsApp. Albacete habla, su nota de audio, y tratamos de darles respuesta. Sin más, les espero el próximo jueves aquí en Calle Ancha. Adiós.